¿Sale en la pantalla el PPT? Sí, profe. Bueno, en un minuto empezamos. Dale, gracias María. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son los trastornos psicosomáticos, ginecológicos y obstétricos. O sea, los trastornos que se pueden ver a nivel psíquico y relacionados con todo lo que es el cuerpo, la fisiología de nuestro cuerpo, de las mujeres en particular. Son trastornos que realmente no hay mucha, o sea, no hay mucho sustento científico en ninguno de ellos. Eh, vamos a decir que hay bibliografía, hay muchos estudios, ninguno es así longitudinal con mucha población acerca de estos trastornos que voy a mencionar, pero sí se habla de ellos, algunos de ellos son súper antiguos, ya hace años que se veían, inclusive anteriormente solamente se tenían en cuenta como que era algo psicológico, psiquiátrico, y más adelante fueron vistos como algo clínico también. Hay trastornos que de hecho están descritos en los libros de clínica médica o de ginecología, pediatría, lo que sea, como algo totalmente clínico, pero también están descritos, por ejemplo, en nuestra bibliografía psiquiátrica o psicológica, ¿verdad? Bueno, del primero que les voy a hablar es de la pseudociesis, que es el famoso embarazo fantasma. Se define como una creencia falsa de estar embarazada que se asocia a signos y síntomas del embarazo. O sea, en este, vamos a decir, trastorno, ¿verdad? Eh, es bastante funcional y también la mujer está 100% segura de que está embarazada. De hecho, presenta síntomas físicos, se puede ver una distensión abdominal, pueden haber cambios en los pechos, inclusive se puede producir leche en los pechos. Eh, Junto con esto está asociado lo que es la parte hormonal también. Hay mucha explicación fisiológica como también hormonal y como también psicológica de lo que es la pseudociesis o el pseudoembarazo, embarazo fantasma, embarazo histérico o falso embarazo. Bueno, voy a mirar, creo que alguien entró. Bueno. Las características principales y el diagnóstico de lo que es el pseudoembarazo, en este caso, entre los síntomas fisiológicos que suelen reportarse en caso de pseudociesis, encontramos una menstruación irregular, o sea, la paciente refiere que de verdad no le baja hace meses o generalmente son personas súper regulares y de repente no le bajó, o también que lo más constante es que la paciente sea algo irregular normalmente en sus ciclos. Abdomen distendido, como les había mencionado, sensación subjetiva de que el feto se mueve, secreción de leche, cambio en los senos, oscurecimiento de la aureola. La aureola sería lo que rodea el pezón y justamente esos son cambios que se ven en el embarazo real. Aumento de peso, galactorrea, que sería la producción de leche, vómitos y náuseas.
cambios en útero y cervix, inclusive a nivel de estudios complementarios como una ecografía se pueden ver cambios y hasta dolores de parto o contracciones. Inclusive se habla de que los síntomas pueden durar 9 meses y que acaban con dolores de parto, por ejemplo. Es algo que se puede ver ya en ciertas patologías netamente psiquiátricas como algo totalmente delirante, como también algo con una base psicológica en donde no hay delirios, ni siquiera la paciente está conectada con la realidad, pero está totalmente segura de que ella está embarazada. Hay algunos factores que influyen en que esto se pueda dar. En la prevalencia, gran parte de los datos reportados por una revisión son de mujeres infértiles y perimenopáusicas de entre 20 a 44 años de edad. El 80% estaban casadas, raramente se observan en mujeres posmenopáusicas, hombres adolescentes o niños. O sea, como es un trastorno ya, sea psicológico y psiquiátrico, también puede verse en otros sexos o en otras edades, pero es de la mujer, ¿verdad? Porque el embarazo es propio de una mujer. Entonces, evidentemente se va a ver más ahí. Está muy relacionado a la infertilidad por el deseo que tiene la mujer de tener un hijo. Está relacionado también a la pérdida de embarazos frecuentes, abortos. O sea, sí o sí hay una base psicológica o algún trauma que genera que la paciente desarrolle este trastorno. A ver. En cuanto a su etiología, se desconoce una etiología así orgánica, algo que pueda salir en un laboratorio o en una radiografía o en una ecografía y me diga, mira, tenés esto por esta razón, no existe. Hay varias teorías que pueden explicar, hay una teoría hormonal, hay una teoría psicológica, una teoría psiquiátrica, en donde varios profesionales dicen sus puntos de vista de acuerdo a qué podía suceder. Se piensa así que están involucrados los factores neuroendocrinos, que sería todo lo que es lo hormonal, lo fisiológico, que está relacionado a órganos dentro de nuestro cuerpo, los psicológicos, los sociales y los socioculturales. Los sociales y los socioculturales se refiere lo social a la presión que generalmente lleva a la mujer de ser madre. No en todas las familias se ve, pero por lo menos en nuestro país es bastante común que llegando a una determinada edad la mujer tenga que tener esposo, novio, hijos, o si no, ya existe la presión de que nuestras mamás quieren ya ser abuelas. Y hay cierta vulnerabilidad, ¿verdad? Dependiendo de qué tanta sea esa presión a nivel social. Sociocultural, por el hecho de que de repente hay como un mal concepto de que la mujer llega a su máxima expresión con la maternidad. O sea, que no hay otra función o llega al nivel máximo de su desarrollo como mujer siendo mamá, ¿verdad? Por eso digo que es un falso concepto, pero sí son temas socioculturales que hacen que aparezcan esta tensión, este estrés en las mujeres de ese rango de edad entre los 25 a 40 años. Voy a mirar, creo que alguien me está pidiendo para entrar. Ok. Ok, ya entraron. En cuanto a los factores neuroendocrinos,
Las hormonas juegan un papel muy importante en el desarrollo del embarazo imaginario. Hay ciertas hormonas que están relacionadas al embarazo, que suben y bajan de acuerdo a en qué momento del embarazo estés o en qué momento de tu ciclo menstrual estés. Se demostró que en las pacientes que tienen estos síntomas hay una disminución de LH y FSH, que son dos hormonas relacionadas con el embarazo, lo que conduce a la anovulación. Cuando LH y FSH bajan eh, dentro de nuestra sangre, uno deja de menstruar, ¿sí? O sea, deja de ovular, perdón. Deja de ovular, por ende empieza la menstruación si es que no hay un embarazo, ¿verdad? Si no hay una fecundación. Y en consecuencia a la menorrea, o sea, uno deja de ovular y también puede darse la menorrea, que es cuando ya no se produce menstruación. Si hay una fecundación, va a haber amenorrea, porque no va a caer, vamos a decir, a ver cómo les explico. En cada ciclo menstrual, el útero se prepara para la implantación. Por más que vos no estés preparándote para un embarazo, tu cuerpo se prepara en cada ciclo menstrual para poder concebir un bebé. Cuando hay una fecundación, hay una implantación y por ende hay amenorrea, o sea, no hay menstruación. En cambio, si no hay una fecundación, o sea, si no hubo una relación sexual, por ende no hay la fecundación por medio del óvulo y el espermatozoide, todo lo que se preparó en el útero cae en forma de menstruación, que es lo que conocemos, ¿sí? Por otra parte, como la prolactina y la progesterona están altas, ambas hormonas son las que están relacionadas con el mantenimiento del embarazo. Se estimula la lactogénesis, que la prolactina es la hormona estrella de la producción de leche materna, y el mantenimiento del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es es un cuerpo que queda cuando el óvulo tiene contacto con el espermatozoide, ocurre la fecundación, el óvulo sale de ahí y se dirige a la trompa de falopio, en donde es que va a quedar y se va a implantar para luego ir creciendo y que se desarrolle el bebé. El cuerpo lúteo queda ahí como vamos a decir, como una gasolinera y va produciendo la progesterona que el bebé necesita para ir creciendo. Entonces, como se dan cuenta, puede haber un desequilibrio hormonal que se produce porque no hay tantas explicaciones, pero leí una teoría que hace referencia a que cuando la mujer está en una situación de estrés, puede producir mucha adrenalina en el cuerpo y esta adrenalina termina teniendo em, impacto a nivel neuroendocrino en nuestro cuerpo produciendo estos cambios. Hay evidencia en que por ejemplo, la adrenalina aumentada en el cuerpo va a disminuir, por ejemplo, estas hormonas LH y FSH que puede producir justamente la amenorrea. Y cuando uno deja de menstruar, lo primero que la mujer va a pensar es que está embarazada, si es que tiene ciclos regulares. Entonces eso ayuda a que realmente la mujer esté convencida de que está embarazada. Pero realmente pueden ser por factores, en este caso estresores, o algo psicológico que esté eh, a nivel del subconsciente y no se pueda expresar y esté generando estos cambios. La revisión de la literatura psiquiátrica sugiere que la depresión tiene un efecto crucial en la etiología de la pseudocesis. En algunos casos, cuando una paciente entiende que no hay embarazo, puede reaccionar con un episodio depresivo grave. La mayoría de las mujeres con pseudocesis sufren depresión leve a mayor, ansiedad o estrés emocional debido a conflictos psicológicos.
La depresión puede conducir directamente a la obesidad o al aumento de peso en las mujeres debido al comportamiento sedentario, la dieta poco saludable y el uso de medicamentos psiquiátricos, ya que la aparición de amenorrea puede hacer que las mujeres crean que están embarazadas. Cuando hay una prueba de que la mujer no está embarazada y ella ya se sugestionó todos los síntomas, inclusive ella ve los signos del embarazo en ella y ella estaba muy ilusionada, eso puede terminar en una depresión, ya sea leve, moderada o grave. Uno puede terminar tomando medicamentos. Hay veces que la medicación psiquiátrica puede causar irregularidades menstruales y ahí hay que hacer un equilibrio, ¿verdad? Eh, Sacarle de ese estado depresivo puede ser que ayude a que ella tenga como que termine aceptando que fue algo irreal o que pronuncie sus síntomas relacionados a que está embarazada, ya que le va a seguir produciendo amenorrea, por ejemplo. Entonces, siempre es importante que en este caso tenga un acompañamiento psiquiátrico y también psicológico. La paciente, vamos a verlo más adelante. Hay ciertos factores fisiológicos que están relacionados con el pseudoembarazo, que son cierto tipo de patologías cerebrales o neuroendocrinas orgánicas, algún tumor o algo, abortos recurrentes, amenaza de menopausia, cirugía de esterilización, tumores uterinos u ováricos, ovarios quísticos, fibromas uterinos, obesidad mórbida, retención urinaria, embarazo ectópico, tumores del sistema nervioso central, historial de infertilidad. Son algunos factores fisiológicos que están relacionados con esto y si se dan cuenta, la mayoría de ellos también pueden tener alguna consecuencia psicológica, entonces es como que van de la mano. Voy a mirar un ratito. Hay gente que quiere entrar. Bueno, los factores psicológicos que son la parte que a nosotros más nos importa ahora, eh, puede haber una ambivalencia en cuanto al deseo de estar embarazada, el deseo de tener un hijo, el miedo al tener el embarazo, actitudes hostiles hacia el embarazo y la maternidad. O sea, la paciente puede estar como insegura, puede ser inclusive un embarazo no deseado o haber tenido un embarazo no deseado, o pensar que pudo haber quedado embarazada y ser no deseado, hace que uno como que esté más tensa o más estresada con esa situación y empeoran los síntomas. Es ahí en donde puede haber una disregulación en la parte hormonal y realmente dejar de menstruar, empezar a tener la prolactina alta, sentir, por ejemplo, que los pechos se endurecen, se puede producir la secreción por los pezones. Entonces, vamos a decir que influye en los signos y síntomas del embarazo. En este caso, un pseudoembarazo. Los desafíos en cuanto a la identidad sexual, el estrés, duelo en la relación a histerectomía, privaciones severas en la niñez. Acá entra del lado de la niñez. Hay mucha información acerca de que todo lo que nos pasa desde pequeñas o desde pequeños tiene un impacto gigante una vez que somos adultos. Privaciones severas en la niñez se refiere a haber tenido grandes problemas socioeconómicos de pequeños, haber tenido problemas inclusive para conseguir alimentos, no irse a la escuela o haber estado en orfanatos, por ejemplo, que causa, definitivamente tiene cicatrices que no se van a borrar y van a estar presentes y sí o sí va a tener una consecuencia cuando uno llega a la edad adulta. Ansiedad por separación significativa y sensación de vacío se suele ver también mucho en lo que son los trastornos de personalidad, eh, que están asociados a tener una cierta vulnerabilidad con la dependencia, ¿verdad? O sea,
ser muy dependientes de atención, dependientes de otra persona. Eso generalmente se ve más en los niños que no tuvieron una contención emocional estrecha cuando eran pequeños. Abuso sexual infantil es un clásico. De hecho, todos los trastornos psicosomáticos, o no, bueno, no todos, pero la mayoría de ellos, si es que indagas la vida del paciente, lo más probable es que encuentres algún tipo de abuso sexual eh, o violencia intrafamiliar, ya sean en los trastornos de ansiedad, en los trastornos psicosomáticos cardiovasculares que vimos, los ataques de pánico, que son irracionales, o sea, inclusive vos puedes no tener nada en tu mente que te esté causando o un factor estresor así actual, pero todo queda en el subconsciente y eso hace que vos puedas desarrollar eh, trastorno de pánico, ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, inclusive llegar a un deterioro cognitivo importante por la depresión grave que uno puede llegar a tener. La esquizofrenia, en este caso, hablaríamos de un delirio, porque existe también el delirio del embarazo, o sea que eso ya está, es como algo psicótico, y dentro de un episodio psicótico, ya sea en la esquizofrenia o en el episodio maníaco del trastorno bipolar, o en cualquier otro trastorno delirante, se puede ver, pero es diferente, ¿verdad? Porque en ese caso es una ilusión, es una alucinación de embarazo. Eh, en cambio, en este, la persona está conectada, o sea, no está psicótica. El, bueno, voy a ver un ratito que me pidieron para entrar también. Yo no conozco ningún caso de esto, o sea, no tuve ningún paciente aún con el pseudo embarazo. Sí tuve otros de los que vamos a hablar hoy, pero de este no. Como para comentarles así un caso real, ¿verdad? Dicen que está muy, o sea, que se ve más en países subdesarrollados, eh, en donde hay así problemas sociales, ¿verdad? O muy pobres o muy millonarios, ¿verdad? Eh, Está relacionado también con el bajo nivel educativo de las mujeres. Y como les dije, siempre en estos casos hay que indagar abuso sexual. Yo estuve trabajando 2 meses en Acostañú en estos últimos 2 meses justamente y vi cómo la población con abuso sexual, no sé, de 10 pacientes que veía en un día, 8 niños tenían una causa de abuso sexual, ¿verdad? Y realmente al ver los síntomas que tienen ellos, los pequeñitos, y comparar con el que me llega adulto ahí en el hospital psiquiátrico, porque ahí son todos adultos, hay veces que encontré mucha relación, ¿verdad? Y desde que estuve por Acostañú, ahora una de las de lo principal que indago, ya sea en trastornos depresivos, trastornos de la personalidad límite, eh, psicosis, ¿verdad? Son antecedentes de haber tenido abuso sexual, porque es impresionante cómo puede tener consecuencias, ya sea psicosomáticas o psiquiátricas netamente, ¿verdad? Hay factores sociales, entre los aspectos sociales que pueden estar relacionados a la pseudociesis, se han documentado, acá como les digo, estatus económico bajo, vivir en países en vía de desarrollo, educación limitada, historia de infertilidad, tener una pareja abusiva y una cultura que le dan gran valor a la maternidad, de lo que hablamos ya. Diagnóstico diferencial, el DSM-5 diferencia la pseudociesis de la ilusión de embarazo observada en trastornos psicóticos, que fue los que le comenté, y la diferencia reside en que este último no hay signos y síntomas de embarazo.
O sea, la paciente dice nomás que está embarazada. Em, Según la literatura, ante lo que es el pseudoembarazo o el embarazo fantasma, la paciente se cura, entre comillas, al mostrarle una prueba, por ejemplo, de sangre, donde diga negativo. Si con eso no se conecta con esa realidad en ese momento, se le hace una ecografía en donde ella puede ver que no hay un embarazo y con eso pasa. A veces la paciente puede llegar a tener como un leve insight, o sea, un leve conocimiento de que realmente eso no está sucediendo. Entonces no se va luego al doctor, o sea, no quiere irse al ginecólogo, no quiere hacerse ver. eh, Toda la familia está convencida de que ella está embarazada, o si no miente acerca de que se va, pero no se va ante la posibilidad de encontrarse con que no hay un embarazo. Eh, en cambio, los psicóticos simplemente te dicen estoy embarazada, con ellos es muy difícil. Eso sí, yo tengo pacientes internadas en el psiquiátrico que dentro de su manía o dentro de su crisis delirante en ese momento te dicen que están embarazadas y obviamente igual nosotros le hacemos la prueba de embarazo de sangre y le mostramos, ¿verdad? Solo que a veces están tan psicóticas que no entienden. Algunas, algunas sí, algunas no. Pero siempre ante la posibilidad de que haya un embarazo, o sea, una mujer en edad fértil, siempre descartar que eso sea real o no, porque toda la medicación psiquiátrica es teratogénica, o sea, puede causarle malformaciones al feto, inclusive la muerte, ¿verdad? Entonces, es súper importante que por más que vos tengas tus sospechas y digas, no, esto es psicosomático o esto es delirante, igual se descarta, siempre. El tratamiento, la terapia podría centrarse en ayudar a la paciente a percibir el significado de los síntomas y ayudar a resolver los factores estresantes que fueron en parte responsables del inicio de la afección. O sea, preguntarle a la paciente sobre su contexto social, si no hay algún, como le dije, abuso sexual o alguna presión por parte de la familia, por parte del marido. eh, o bueno, ir indagando y darle ese apoyo psicológico y esa contención a ella en ese momento. La obtención de una historia psiquiátrica y de asesoramiento clínico debe considerarse como parte del manejo psicológico de lo que le hablé, ¿verdad? Ver si es que realmente no es delirante o no es una psicosis y también ver que no sea realmente un embarazo. Los médicos deben comunicarse con empatía o el terapista o tener una buena relación con la paciente. Esto ayudará enormemente a demostrar la ausencia de embarazo con pruebas de embarazo como medición de la beta-HCG, las hormonas de la glándula tiroides y el examen ultrasónico, que es la ecografía. A veces los pacientes no aceptan el diagnóstico y remiten a diferentes médicos para que acepten sus afirmaciones. O sea, hay veces que se van a varios hasta entender de que realmente no había un embarazo. Un estudio mostró que la pseudociesis se resolvió en la mayoría de las pacientes que se enfrentaban a la realidad de que no estaban embarazadas. Eh, Como les dije, una vez que ellas ven, bueno, se los procedimientos psiquiátricos que se pueden utilizar en estos pacientes incluyen psicoterapia, apoyo cognitiva, conductual, psicoanalítica, que ya no usamos tanto, que se centra en en la resolución de los problemas. También siempre hay que ver si no hay algún trauma, como les mencioné, y hacer una terapia de exposición, por ejemplo. Hay veces que uno está deprimido toda la vida o tiene ideación suicida toda la vida y por más que yo le meta medicación por todos lados o le alce la medicación, jamás va a mejorar si es que yo no estoy resolviendo el trauma de base. Una combinación de psicoterapia, farmacoterapia con antidepresivos o antipsicóticos, terapia hormonal, legrado uterino es eficaz en casi todo, en todos los pacientes. Si es muy resistente o pasa mucho, tipo, o sea, para ella fue un embarazo de 9 meses casi, después aceptó que no, después vuelve a desarrollar el trastorno,
y ya tiene más de 40 años, ¿verdad? Y ya tiene hijos, o sea, tiene una maternidad, vamos a decir, satisfecha, pero sufre de este trastorno. Si haces un legrado uterino, por ejemplo, terminás ahí el tema, ¿verdad? Si no tenés útero no vas a estar embarazada y punto, ¿verdad? Por eso hablan de que eso es bastante eficaz, pero es lo que menos se usa. Conseguir la ayuda y el apoyo de familiares y amigos es vital, ¿sí? Hay que hacer una psicoeducación importante a los familiares, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos son ellos los que más, vamos a decir, alientan a que estos signos y síntomas continúen porque ellos también creen que la mujer está embarazada. En la mayoría de los casos, la terapia se acelerará por el interés del paciente en la resolución de los síntomas. La pseudociesis puede reaparecer. La recuperación de la pseudociesis suele ser espontánea, pero más a menudo va precedida de dolores de parto, como les dije. O sea, realmente la paciente inclusive tiene contracciones y es como que tuvo su bebé, pero no existió eso, ¿verdad? Para que vean lo, lo, lo profundo de este trastorno, ¿verdad? Bueno, hay otro trastorno que es todo lo contrario a este, que es la negación del embarazo. Miren un rato si alguien me pidió para entrar. No. Bueno, la negación del embarazo es todo lo contrario. En esta situación la mujer no se da cuenta de su gestación. O sea, tanto es el estrés que le causa el hecho de estar embarazada y generalmente se ve luego más en adolescentes o en jóvenes, ¿verdad? Que todavía no estaban en planes de tener un hijo o tienen miedo a lo que la sociedad pueda decir o están en una familia así como muy restringida en ese aspecto o no hubo educación sexual, que en el momento de quedar embarazadas ellas niegan hasta el punto de todo lo contrario, ni siquiera su panza crece, ¿verdad? Ni siquiera hay una distensión abdominal. Por eso hay veces que en el noticiero, por ejemplo, van a ver, no sé, mujer de 19 años da a luz en un baño, su madre dice haber desconocido el hecho, desconocen que la mujer haya estado embarazada y se dan estos casos. Es también un trastorno y es de acuerdo, o sea, tiene una base psicológica, ¿verdad? Que le está afectando en ese momento. Eh, a ver, puede haber una asociación con antecedentes de maltrato físico o sexual en la mujer también. En muchos casos, ningún miembro de la familia ha notado la preñez y el nacimiento es verdaderamente una sorpresa para todos. Bueno, este es otro caso y es totalmente lo contrario a lo que vimos recién. Pero sí se da, esto sí es más común que el embarazo fantasma. La hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es otro trastorno, constituye el espectro más grande de las náuseas y vómitos en el embarazo. Las náuseas y vómitos en el embarazo son súper comunes en el primer trimestre, o sea, en los primeros días del embarazo. Lo común, lo normal es que hayan vómitos una o dos veces al día, como también la mayoría de las mujeres no tienen estos síntomas. O sea, generalmente uno dice, me voy a embarazar y sí o sí voy a tener náuseas, vómito y antojo, ¿verdad? Pero no, es lo común. Lo común es que inclusive no hayan estos síntomas. La hiperemesis es todo lo agravado, o sea, la paciente se pasa vomitando. Hay varios episodios de vómitos al día, ya no hay una tolerancia a los alimentos, puede haber una deshidratación, un fallo electrolítico, inclusive puede estar en juego la vida del bebé y de la mamá si es que no se trata a tiempo, sí o sí necesita hospitalización. Hay veces que puede durar todo el embarazo, y ahí es donde entra el espectro psicológico. Hoy en día la hiperemesis gravídica es algo clínico, que se trata de una forma clínica y hay también un sustento fisiopatológico en el cuerpo. Pero también está el lado psicológico porque según la parte hormonal,
las náuseas y vómitos tienen sentido hasta el primer trimestre y un poquito más del segundo trimestre del embarazo, pero ya no tendrían por qué haber hasta el final del embarazo. En cambio, la hiperemesis gravídica puede durar 3, 4, 5 o inclusive 9 meses, la totalidad del embarazo. Y ahí es en donde se busca si realmente no hay algún factor psicológico o psicosomático de la paciente que hace que ella siga vomitando. Haya o sea o no, de causa psicológica, esto existe, o sea, es algo totalmente físico, hay cambios laboratoriales, hay, por ejemplo, una pérdida de más del 5% del peso que tenía anteriormente la paciente, entonces se trata, o sea, se trata de manera clínica, el ginecólogo le da remedios, le pone vía, se queda internada. Anteriormente hablan algunos libros que estaba, acá voy a poner luego, estaba asociado a un rechazo inconsciente del bebé. Esto actualmente se descartó, pero en muchas bibliografías sigue hablando de esto, de que a veces la hiperemesis gravídica está relacionado a que no fue un embarazo planeado y como antes se decía, leí en un libro, que la paciente vomitaba, vomitaba, vomitaba y esto hacía que ella pueda ir al hospital y que esto sea una excusa para poder tener derecho a abortar. O sea, ya que tanto malestar le causaba, inclusive estaba en peligro su vida, eso podía ser una excusa para tener el derecho a abortar. Pero como nunca fue eso, eso se descartaba y lo que hacían era internarlas por varios días y se la aislaba de todo, de los parientes, del marido, y se hacía como una anamnesis sobre la parte psicológica y psiquiatra de la paciente, ver qué expectativas ella tiene de ese embarazo, cuál es el contexto social en el que vive, y se le ayudaba a organizarse con ese embarazo, ¿verdad? Se ayudaba a, a contarle a su mamá, por ejemplo, si no sabían todavía los familiares, a cómo afrontar de manera económica con el papá. Y cuando eso se solucionaba, los vómitos desaparecían. Entonces ahí es donde más o menos se probó que también podía haber una causa psicológica. O sea, cuando cesan los problemas o el estrés de la mujer que acaba de enterarse de estar embarazada y está dentro del el primer trimestre de embarazo, cedían también el malestar nauseoso, ¿verdad? Y los vómitos. Un efecto importante es la pérdida de peso, como les hablé, y que también puede estar durante todo el embarazo si es que uno no, 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 no pone una solución a lo que realmente a ella le está pasando, ¿verdad? Durante años los médicos han percibido que la hiperemesis refleja un trastorno psicológico subyacente o un tipo de personalidad patológico muy cercano a él. Las hipótesis psicológicas que se han emitido se pueden clasificar por lo general en tres grupos. Uno, la teoría psicoanalítica describen que la hiperemesis como un trastorno de conversión o somatización por causa de algo psicológico o estar en rechazo a ese embarazo, tener recuerdos acerca de algo relacionado a un embarazo que a la paciente no le gustó o es un trauma para ella, incapacidad de la madre para reaccionar a las tensiones excesivas de la vida. O sea, cuando uno no se siente preparado para afrontar eso y punto, ¿verdad? De hecho, la maternidad, según los libros, la mujer nace sabiendo ser mamá, pero eso es una mentira. Eh, También lo del instinto materno, como se dice, también es algo es como algo muy romántico de la parte de los libros, porque nadie está preparado para ser mamá. Nuestro cuerpo sí, pero una vez que el bebé nace, hay muchas cosas, muchas exigencias que el bebé necesita por parte de la mamá y no todas van a tener esa preparación y por el camino uno va formando esas habilidades. Incremento de la susceptibilidad de la madre a ciertas sensaciones que da como resultado vómitos como reacción condicionada.
O sea, que la paciente esté sensible o vulnerable ante ciertas situaciones y eso hace que ella vomite. O sea, es como su forma de gritar o es su forma de llorar, ella vomita, ¿verdad? Como les dije, que antes decían que era como un rechazo inconsciente. Estamos entre otro trastorno que es el síndrome premenstrual. Este seguro muchas tienen. Está relacionado con el estrés, generalmente. La mujer, debido a una serie de cambios hormonales, también experimenta una serie de alteraciones psicológicas y somáticas menores unos pocos días antes de iniciarse la menstruación. Hay unos cambios hormonales que pueden predisponer que la mujer esté más irritable, eh, más vulnerable, más sensible. Eh, la mayoría de las mujeres con síntomas de larga evolución sufren de síntomas crónicos de culpa, baja autoestima, pérdida de autoconfianza, pesimismo. La mujer parece deprimida, llora sin motivo alguno y, y está ansiosa, ¿verdad? Su carácter se hace irritable y aparece también el insomnio. Muy común es ver que antes de que te llegue el, el periodo, vamos a decir, no puedas dormir. En ocasiones los problemas pueden ser más graves, con tendencias depresivas, con ideas de suicidio y comportamientos muy agresivos, por ejemplo. El estilo de vida también puede influir en este síndrome, como en el caso de estar expuesta a frecuentes situaciones de tensión, ya que estas pueden provocar un desequilibrio hormonal y empeorar el síndrome, ya que la severidad del mismo varía con la intensidad de la emoción experimentada por la mujer y se constituye en un factor de riesgo para la incidencia de muchas conductas y sucesos clínicamente graves. Tengo una paciente que ya le conozco hace mucho tiempo, que ella tiene un trastorno de depresión, pero también tiene este síndrome premenstrual y todos sus síntomas depresivos empeoran cada vez que ella va a tener un ciclo, eh, o cada vez que le va a venir que le va a venir la regla, ¿verdad? Eh, pero definitivamente está relacionado con lo que ella está pasando en ese momento. Si está en épocas de examen, esto empeora. Si está en épocas de alguna pérdida, alguna ruptura amorosa, por ejemplo, este síndrome empeora y se puede dar, porque no es que uno que tiene el síndrome premenstrual va a tener siempre, ¿verdad? Hay veces que puede tener y hay veces que no, pero sí eh, hay una tendencia a tener, o sea, no todas las mujeres tienen, pero el que tiene una vez, lo más probable es que tenga varias veces, la mujer que tenga. Esta paciente, por ejemplo, si está bien, así en época de Navidad, vacaciones, ella se va de vacaciones y ella no tiene ningún síndrome premenstrual. Eh, Está relacionado también con la dopamina, que es una hormona que es la hormona de la felicidad, se le dice. Y se ve que hay un descenso de esta hormona a nivel cerebral cuando se está acercando el- la, la regla, ¿verdad? Y tiene mucho sentido de ese lado. Y también, como les dije, hay algún factor estresante en su vida que causa que ella tenga estos síntomas y estos signos. Lo más común es la irritabilidad, inclusive pueden haber dolores de cabeza, desmayos, eh, le baja la presión a la paciente, entonces es bastante psicosomático, ¿verdad? Hay toda una base psicológica como también hay síntomas clínicos. La menopausia también tenemos. Eh, Según la Organización Mundial de la Salud, define la menopausia natural o fisiológica como el cese permanente de la menstruación determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de no haber menstruado sin causas patológicas. O sea, si ya está cerca de los 50, lo más normal es que sea una menopausia. Pero si la mujer deja de menstruar a los 30 años, a los 40 años, hay que ver que no sea algo orgánico, que no sea algún tumor, que no sea algún mioma dentro del útero o algún trastorno hormonal que haga que ella no menstrue. Pero si está cerca de los 50 años, lo más común es que ya sea en una perimenopausia o una menopausia propiamente dicha.
La etapa de la menopausia en la mujer es algo bastante, eh, es una etapa bastante vulnerable de la mujer, porque hay muchos cambios en su vida donde se entremezclan los síntomas físicos y los síntomas psicológicos. A nivel psicológico, la mujer presenta síntomas de ansiedad, depresión, irritabilidad, inseguridad, miedo, desconfianza, cambios en la memoria, sentimiento de inferioridad y el más frecuente es el insomnio, que es quizá el síntoma que tiene un impacto, vamos a decir, más negativo en la vida de la mujer y es por lo que generalmente se van a consultar también, porque no pueden dormir. Todos estos síntomas hacen que sea un periodo complicado para la mujer. Los hijos crecen, se van de la casa, está el famoso síndrome del nido vacío, pueden también coincidir con una época de prejubilación o fin de la etapa del trabajo profesional. O sea, imagínense una mujer profesional a los 50 años, le llega la menopausia en donde todas las hormonas están de baja, o sea, todo lo que te produce actividad, vamos a decir, baja, y también te dejas de trabajar, se casó tu hijo, se fue de la casa, ya te quedas así que sola nomás con tu marido, o sea, son cambios tanto psicológicos como físicos que la mujer experimenta y la mayoría necesita una contención psicológica o hacer terapia, ¿verdad? Porque pueden terminar en una depresión. Puede también coincidir con una época, eso ya leí. Todo ello conlleva cambios y cualquier cambio vital lleva asociado síntomas de estrés, ansiedad y depresión. O sea, son cambios que afectan de una manera psíquica al estado de ánimo de la mujer y esto puede terminar en, en trastornos así netamente psiquiátricos, ¿verdad? Ataques de pánico, depresión grave, inclusive ideación suicida puede llegar a tener una paciente en época de menopausia. Y se acompaña con los síntomas físicos, ¿verdad? La paciente tiene estos sofocos que le dicen como que tienen así mucho calor, eh, dolores de cabeza, a veces tienen dolores corporales, a veces somatizan dolores que le duele todo el cuerpo y no hay ninguna causa, o tienen dolor de cabeza y ni siquiera hay signos y síntomas que te digan que es una migraña, es una cefalea. Entonces, hay bastantes signos y síntomas también, vamos a decir, psicosomáticos dentro de lo que es la menopausia. Bueno, y con eso, no, falta que es la frigidez. Está mal llamado, pero sí es el término que se utiliza para, bueno, hay un trastorno de deseo sexual hipoactivo o frigidez, que es el trastorno sexual más común en las mujeres de todas las edades, y es la ausencia del deseo sexual o la incapacidad de conseguir ningún tipo de satisfacción en las relaciones sexuales. Puede existir desde el inicio de la vida sexual, como una frigidez primaria, o aparecer más tarde, que sería una frigidez secundaria. Está muy relacionado a haber tenido un evento traumático del tipo sexual o un abuso sexual, ya sea en la niñez, cuando se presenta una frigidez primaria ya al inicio de las relaciones sexuales, y en la frigidez secundaria está muy relacionado a la menopausia, por ejemplo, en donde hay luego cambios físicos que disminuyen la libido de la paciente, como también haber tenido agresiones físicas o sexuales dentro del mismo matrimonio. Las principales causas son de naturaleza psicológica, donde la ansiedad y la depresión pueden instaurarse motivadas por una intensa frustración y sentimientos de culpa. También está muy relacionado a cuando de joven, dentro de la familia, se le estigma al sexo como algo, como un pecado, ¿sí? Como algo malo, algo que te va a dirigir directo al infierno. Entonces, es como que el cerebro se limita a eso y hace que uno no pueda disfrutar del sexo y termina en un deseo sexual hipoactivo, o sea, incapaz de sentir placer. Y están relacionados, o sea, tiene también mucha consecuencia el hecho de no tener una educación sexual
bien hecha, ¿verdad? Y de parte de los padres como también de parte de las profes del cole. Pero es muy importante esto y si es que tenemos en el consultorio niños o adolescentes con estos problemas, también hacerle un poco de psicoeducación acerca de eso para que no puedan, para que no terminen en esto, ¿verdad? Bueno, con eso sí, terminamos la clase de hoy. Es cortita, bastante interesante esta parte. No se habla de esto casi en ningún lado. No hay mucha información. De hecho, tuve que sacar de varios libros para poder presentarles. Em, bueno, ¿alguna pregunta que tengan? Estamos re bien nosotros con el programa, no nos falta mucho. em, Por eso hoy otra vez nos conectamos después de mucho tiempo, pero estamos bien. Rindieron también súper bien su primer parcial, ya se pasó también la planilla. No sé si tienen alguna duda, si es que no hay, nos vemos la Profe, próxima. Sí. profe, te quiero hacer una consultita. Viste que había cuestionarios que vencieron el 31 de julio, ¿verdad? Y Ujú, también estaba el tema de los foros. sí. Y yo te escribí lo ahí en el un mensaje interno, que qué posibilidades habría, porque a mí el tema de los foros es lo que se me pasó, eso es lo que no llegué a completar. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que puedas abrir otra vez los foros? No sé, hasta el 31 de agosto, si se puede, para los que no pudimos completar. Sí, o sea, no es lo ideal realmente, porque ya tuve una indicación de la parte de coordinación acerca de eso. Pero voy a hablar con ellos y lo más probable es que abra, ¿verdad? Pero no creo que sea un mes luego el tiempo. Ah, Si no se abro, preocupe. voy a abrir por una semana más o menos y le aviso a Gustavo para que les avise y, Dale una, y terminan ahí. por favor. Pero para el siguiente semestre ya no, ¿sí? Porque mucho tiempo tienen para Sí. completar. No es cierto, profe, a mí nomás se me pasó eso que Gustavo dio muchas veces, dio las indicaciones y todo eso, o sea, hizo el recordatorio. Sí, Sí, pero a bueno, mí nomás se me pasó bueno, en Diana, ese caso. muy bien. Dale, gracias, profe, ese nomás era. Ujú. ¿Alguien más? Profe, ¿Alguna duda? Sí. sí, profe, a mí justamente la voz general. Me preguntaron por el tema del trabajo práctico, ¿cómo lo haríamos? Estoy todavía yo haciendo las correcciones acerca de eso, por eso no te mandé. Apenas tenga algo así bien definido, te voy a pasar. No quiero hablar de eso antes de tiempo para no generarle demasiada ansiedad al respecto, pero probablemente va a ser nomás hablar sobre algún trastorno psicosomático de acuerdo a un caso clínico que yo les voy a dar. Pero no va a ser nada complicado, va a ser algo fácil que van a poder hacer en 15 días y presentar de manera, sería así, como yo, tipo una exposición por grupo. Van a presentar probablemente un Word del que yo te voy a mandar luego las partes, te voy a mandar el caso clínico y así. No va a ser nada complicado y encima son varios en un grupo, se van a poder dividir súper bien las tareas. Ya, justamente eso no me profe para poder aclarar, porque cada uno me mensajeado en el privado. Entonces voy a explicar por lo menos una vez en el grupo general que vos vas a pasar las indicaciones, cómo va a ser. Entonces de una vez mato todos. Dale, está bien. Profe, Bueno, otra consulta. sí. Profe, ¿cada cuánto nosotros tendríamos clase contigo? ¿Cada 15? Sí, pero realmente nosotros nos manejamos de acuerdo a a la disponibilidad de ustedes y las mías, ¿verdad? Pero Sí. sí, Profe, ¿sabes por qué te consulto? Para ver nomás si podemos ver de repente contigo el tema de casos, por ejemplo, de trastornos psicosomáticos. Ver casos y ver, o sea, hacer un poquito más práctico. Eso pues nos ayuda mucho a nosotros. sí, lo que podemos hacer también es ustedes buscan algún caso que les guste y desarrollamos, por ejemplo, la clase después de la clase teórica. Yo no tengo problema de hablar así sobre casos. No te digo
que puedo dar en todas las clases, porque los casos de trastornos psicosomáticos no son tan comunes, o sea, no hay tampoco miles, son así, no tantos, y generalmente de los que tengo hablo luego en las clases, pero si ustedes encuentran o tienen así algún familiar que les hace sospechar que tenga algo, yo no tengo problema de hablar acá en la clase sobre eso y discutimos y vemos qué piensan, pero no tengo problema. Igual cuando les dé justamente el tema del trabajo práctico, cada grupo va a tener un caso y ahí vamos a poder discutir también. Ojalá nomás se conecten, ¿verdad? Para poder discutir así en vivo. Porque ahora, mira, están entre 14 nomás están. Y es, es mucho trabajo buscar muchos casos clínicos de trastornos psicosomáticos, pero que después discutamos entre 14 nomás es poco. Entonces, por eso yo prefiero buscar estos casos y hacer así bastante completos los casos para que ustedes puedan aprender por lo menos de cierta patología, dos de ansiedad, dos de estos ginecológicos, dos de la parte cardíaca. Y entonces cada vez que por lo menos se me conecte el grupo que va a exponer más 10 y por lo menos entre ellos aprendemos y estudiamos el caso. Pero ese es el plan, que para justamente para tener ese aprendizaje práctico de cómo se ve en la realidad. Ya, profe, hago te recordar nomás que el otro jueves tenemos clase contigo, como te había mencionado, creo que sí, el 18. Sí, sí, súper. Probablemente demos el siguiente módulo ya y tengan los casos para el trabajo práctico. Tengo ya algunos, solo que hago de pacientes reales, ¿verdad? Y a veces les vuelvo a citar y anoto algunas características para que sea más real para ustedes. O sea, por eso me lleva tiempo hacer los casos clínicos de los trabajos. ¿Algo más? Bueno, sí, si no hay nada más, nos vemos el otro jueves y vemos el siguiente módulo y vemos también si ya tengo todos los casos como para, no sé cómo harían, yo les pasaría el número de casos de acuerdo a la cantidad de grupos que hay y ustedes pueden sortear, inclusive pueden sortear el caso y el día que exponen porque vamos a fijar las fechas de exposición, entonces así hacen así bastante, como, no sé cómo decirle, que haya un equilibrio ahí, para que nadie se queje. A mí me tocó el primer caso, era más difícil y encima me tocó primero, entonces que todos sorteen y me mandan después, o sea, me mandaría Gustavo qué grupos pone con qué caso, de acuerdo al sorteo que ustedes hagan. El sorteo pueden hacer cuando se ven en la clase del doctor Morosini, que me suele contar Gustavo, así hacen presencial y todos ven. O sea, es una sugerencia que les doy. Y Lo bueno, que te da mi idea lo también, que mm, ese, en caso de que vos me des, por ejemplo, el otro jueves, el 25 tenemos clase con él y ahí haría con eso. eh, súper, está bien. Bueno, y eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos el otro jueves. Gracias, profe. Chao, chao.